Juánica, toda la obra. Gracias, María José. Bueno, como decíamos recién, toda la obra juánica es bellísima. Los padres de la iglesia decían que la flor, ¿no? O sea, la parte más hermosa, más bonita de la Sagrada Escritura, porque toda es linda, porque toda es palabra de Dios, indudablemente son los evangelios, ¿no? Pero cuando uno llega al Evangelio según San Juan y a la obra juánica, uno está en la flor de la escritura, ¿no? La parte más bella, indudablemente. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte desde hace un tiempo esta parte y todavía no hemos concluido, porque acuérdense que vamos a concluir más entrada a la cuaresma con la última parte del Evangelio según San Juan, como nos habíamos propuesto. Pudimos en todo este tiempo ir avanzando en lo que es la obra juánica por excelencia, ¿no? Ya sea los evangelios, el evangelio según San Juan, las cartas, que fueron realmente preciosas de poder ir leyéndolas con tranquilidad, desmenuzándolas, como hicimos con el evangelio, y ahora haber comenzado con la obra cumbre, con lo que es el resumen apretado de toda la historia de la salvación, que es el Apocalipsis, ¿no? La revelación en plenitud de Dios, porque Dios se revela en forma plena y absoluta en su Hijo Jesucristo. Y eso es para la comunidad juánica lo que significa, y en inglés que se traduce también, porque es revelation, realmente la revelación, sin lugar a dudas y sin dejar ningún tipo de tema por abarcar. Así que bueno, vamos a continuar. La semana pasada, los que no estuvieron, veo muchas caritas que se han reintegrado y estoy feliz, feliz de volverlas a ver después de tanto tiempo. Este, recuerden, yo les sugiero que busquen las charlas de las semanas anteriores para poder estar en esta línea ascendente de lo que estamos diciendo, ¿no? La semana pasada habíamos empezado una introducción sobre el tema del Apocalipsis. Hoy vamos a continuarla. Si se quiere, la semana pasada lo ubicamos en contexto, perdón, cuándo fue escrito, de qué manera, cuál era el tema central, pero hoy vamos a profundizar y vamos a explicar el estilo propiamente, que es el estilo apocalíptico, que fue escrito este libro. Un poco siguiendo lo que habíamos dejado pendiente la clase anterior. Así que lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, cada vez que nos encontramos es entrar y ponernos o continuar en la presencia del Señor, saludando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy me quedo con la lectura, son preciosas. Estamos leyendo de una manera muy tranquila también y día a día, este libro de Samuel que no tiene desperdicio. Se leyó el primer libro y estamos por la segunda parte, ¿no? Donde ya el profeta ni siquiera es Natán, es el profeta Gad, que es el que aconseja e instruye a David acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y hoy, en la primera lectura, que es muy, muy larga, me quedó algo en el corazón que me gustaría compartir con ustedes. David manda a Joab, uno de sus lugartenientes, eh, justamente el jefe del ejército que comandaba para el rey David, manda a realizar un censo en la población, pero lo manda a realizar un censo para saber cuántas personas son las que viven en su reino, con cuántas personas cuenta, pero el sentido más profundo de David, y por eso vamos a leer el final, era saber con cuántos guerreros
con cuántos hombres contaba para la defensa y para ir a la guerra. Y ahí vemos cómo David le agarra, a través de la palabra que le hace alcanzar Gad, su profeta, le agarra un profundo remordimiento de conciencia. Porque contar, miren qué interesante, contar el número de guerreros era estar depositando la confianza y el éxito en los hombres. Y a lo que estaba llamado, incluso el mismo David de jovencito, vivía, expresó y fue testigo absoluto, es en que la confianza debe de estar puesta en Dios. A mí me parece una de las páginas más bonitas, porque constantemente en la palabra de Dios nos encontramos con este tema, ¿no? En el libro de los jueces tenemos también jueces que se preocupaban por tener muchos guerreros, muchos que pudieran ir a batallar y a vencer al ejército enemigo sobre el bienestar de Israel, ¿no? Y Dios en muchas oportunidades decía, no, 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 no me interesan los miles, me voy a quedar con los mejores, me voy a quedar con aquellos que realmente pueden llevar adelante una sola cosa, mi voluntad, mi, digamos, mi palabra, que van a poner y depositar la confianza en mí. Entonces, en una de las batallas más memorables del libro de los jueces, el Señor triunfa contra un ejército increíble con 100, porque fueron 100 que depositaron la confianza y la fe en el único que hay que tener, que es en Dios. Y hoy con David pasa lo mismo, ¿no? Entonces, me quedé pensando, rezando, salí a caminar una hora y yo digo, en mi vida, ¿cuántas veces hago lo mismo? Pienso que todo depende de mí, pienso que todo depende en mis buenas artes, en todo aquello que obviamente está bien que lo hagamos, porque acuérdense que el que nos creó sin nosotros, como dice Agustín, no nos salvará sin nosotros, ¿no? En el sentido de que en nosotros puso los talentos, el discernimiento, la sabiduría, la confianza, todo como para salir adelante y llegar a la otra orilla, como veíamos alguna vez en el Evangelio, ¿no? Pone la confianza en nuestra vida, pero el que pone la confianza en nosotros nos pide que nunca abandonemos la confianza en Él. Es como un binario que no puede separar. Dios confía en nuestras capacidades y nosotros con nuestras capacidades debemos tener puesta la confianza plena en Él. Eso es un poco lo que a mí me quedó, ¿no? Les comparto mi corazón después de leer la palabra de hoy, ¿no? Em, Fíjense, capítulo del libro segundo de Samuel, capítulo 24, por si después lo quieren leer tranquilas, ¿no? Dice, Joab le presentó al rey las cifras del censo y resultó que en Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000, o sea que tenían 1.300.000, hacemos la cuenta nosotros por él, ¿no? Pero fíjense lo que le pasa. David entonces sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y le dijo al Señor, he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. Entonces viene Gad y le dice al rey, ¿no? Estoy leyéndola en diagonal para no leer el texto que es larguísimo. ¿Qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país o huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo o que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió, porque tenía que elegir una sola cosa.
David. Tenía que saber discernir y elegir una sola cosa de estas tres que les proponía el profeta. Y David entonces le dijo a Gad, estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en las manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en las manos de los hombres. Entonces, en su discernimiento, David dijo, "Ah, voy a pagar con la voluntad de Dios, ¿no?" Y bueno, entonces el Señor envió la peste a Israel, desde esa mañana hasta el día que eran 3 días, ¿no? Y murieron 70.000 hombres, desde Dan hasta Beersheba. Dan queda bien en el norte, viene vendría a ser en el límite entre Siria y el Líbano, y Beersheba queda bien en el sur, es donde empieza el desierto del Negev, ¿no? El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla entonces, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía y le dijo al ángel, basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Y al ver el ángel que castigaba al pueblo, David le dijo al Señor, yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. Pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga, Señor, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Entonces pensaba, ¿no? ¿Qué nos deja esta esta lectura, esta primera lectura de este bellísimo relato que nos hace el profeta o el libro de Samuel, un libro deuteronomista, ¿no? Un libro que tiene como signo la confianza y la fe en Dios, únicamente en Dios, ¿no? Por eso, cada vez que leemos una lectura, siempre va a hacer referencia a eso. Único Dios, único templo, única ley, único rey, ¿no? Es el libro de la unidad, el libro de la unicidad, el libro que trata de unir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos y lo que creemos, por sobre todas las cosas. Así que bueno, pidámosle en este día en donde la palabra nos ilumina, que acreciente, que profundice esa confianza y esa fe nuestra en aquel que nos ama con locura, en aquel que está siempre cuidándonos y que siempre quiere, como dice San Pablo, el bien para todos los que ama. Entonces, pidámosle esa confianza para no trastabillar y de alguna manera no entorpecer su voluntad en nuestra vida. Todo eso te lo pedimos a ti, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos, porque así lo prometiste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me parece un ángel exterminador, muy de acuerdo al Apocalipsis. Sí que yo digo, bueno, la lectura de hoy nos introduce con toda la furia en el tema central. Entonces, si les parece bien, yo les compartí, hoy vamos a terminar el PowerPoint, yo les mandé, recuerden siempre de ver hasta el final el mail que yo les envío, porque abajo de todo está siempre el PowerPoint de lo que hemos visto la clase anterior. En este punto lo vamos a terminar hoy de ver el PowerPoint sobre el Apocalipsis. Bien. Em, Fíjense que aquí se los comparto lo que veníamos diciendo. Un poquito para que entendamos bien a dónde nos habíamos quedado, ¿no? Esperen que, déjenme un minutito. em, Slideshow, ahí está, From the Current. No encontraba la pestañita que abría eh, que abría bien la plaquita. Fíjense, algo importantísimo que nosotros habíamos dicho, que el Apocalipsis tenía como una característica explicar el futuro con acontecimientos del pasado, acontecimientos que habían sido negativos
o malos para la vivencia del pueblo. Eso lo veíamos, como les dije la semana pasada, muy claramente en el libro de Daniel. El libro de Daniel que se escribe durante la dominación griega y que fue terrible, está escrito históricamente como si sucediera en los tiempos de los babilonios. O sea, se apeló a un evento del pasado que para Israel fue traumático y malo para describir lo del futuro, cómo va a terminar. Y yo les hice esta salvedad. En la obra juánica, en el Apocalipsis de Juan, no solo se utiliza el pasado para hablar del futuro, sino para describir el presente. De alguna manera, la comunidad lo que hace es fijarse qué pasó en los tiempos de Babilonia, especialmente Babilonia, porque va a ser la lucha contra la reina de Babilonia, justamente, eh, pero para explicar lo que está aconteciendo en este mismo momento con el Imperio Romano. El Imperio Romano está sometiendo a la iglesia naciente, la está martirizando, la está persiguiendo, entonces se lo explica cómo ocurrió en los tiempos babilónicos con Israel. Entonces, ese es un poco la forma. Ahora bien, la apocalíptica bíblica y no bíblica, la bíblica y la no bíblica, porque hay mucha literatura apocalíptica que surge después, a partir del siglo II, cuando es la rebelión de los judíos y hay tanta matanza. Ustedes van a encontrar enseguida en su memoria una que conocen muy bien porque algunos han estado allí en Masada, por ejemplo. Cuando uno va a Masada y a uno le cuentan la historia que ocurrió en Masada, los textos que aparecieron en la época en que estaban aconteciendo esos terribles momentos de opresión fueron textos de corte apocalíptico, para que ustedes más o menos tengan idea de que esto no solo corresponde a la parte bíblica, sino también hay literatura extra bíblica que tiene la misma característica. Entonces, ejemplo, el tema apocalíptico en tres tiempos, la revuelta de los macabeos de los griegos. La revuelta de los macabeos fue donde surge con fuerza ante la opresión de Antíoco Epifanes, surge la apocalíptica en Israel. Y ahí se escribe el libro de Daniel durante ese siglo, ¿no? Más o menos el siglo II antes de Cristo. Luego vienen los romanos, con la invasión en el 63 de la era cristiana, se dio origen a la nueva futura dominación, ¿no? El Imperio Romano, o mejor dicho, la expansión romana comienza en el 50 antes de Cristo, ¿no? Ya cuando promediaba el primer siglo después de la era cristiana, ya estaban en su esplendor o en buena parte de su esplendor. Después, la rebelión contra los romanos del siglo I y del siglo II y sus consecuencias, como va a ser la catastrófica destrucción de Jerusalén y de su templo, también fueron motivos para que surgiera también dentro de la literatura. Y me gusta porque la literatura apocalíptica, como dice en esta placa, también sirvió como una literatura de protesta. Era una manera que tenía el pueblo de protestar contra el dominio que los estaba devastando y a su vez la protesta llevar a una profunda esperanza ante aquellos que estaban sucumbiendo y que, bueno, veían todo negro. ¿Saben qué? Todo va a cambiar, vamos a estar mucho mejor, esto no es el final. La literatura apocalíptica se destaca porque el mal nunca triunfa, siempre triunfa el bien y ahí está apoyada la esperanza. Ahí es donde radica la fe.
Nunca el mal tiene la última palabra, ¿no? Para que ustedes más o menos vayan vayan entendiendo por qué el libro va a tener las características que tiene, ¿no? André Paul es un teólogo francés que se especializó de una manera extraordinaria en lo que se denomina la literatura intertestamentaria. Como ustedes podrán entender, es toda la literatura que apareció desde que terminó de escribirse el Antiguo Testamento en el siglo II antes de Cristo hasta que aparecieran los evangelios. Toda esa literatura se la conoce con el nombre de intertestamentaria y tenía muchas características. Yo cuando explico el Evangelio según San Marcos, algunos han estado en alguna clase sobre el evangelista, les cuento que es el que rompe con la característica de la literatura intertestamentaria. ¿Por qué? Porque es el primero que pone por escrito que los cielos se abrieron y que se vuelve a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la característica entonces de esta literatura? Que los cielos están cerrados y que Dios no habla. Por eso el pueblo tiene que confiar en Él y esperar en este Dios que prometió y cumplió y que no abandona. Ahí está la esperanza, ahí está la resistencia de no desaparecer. La fe en Dios nos asegura de que Él es el que triunfa, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito, y acá vamos a entender, yo acá les tomé del libro de André Paul algo que me parecía muy importante. A pesar del cierre de los cielos, aún era posible la historia, gracias al agente necesario constituido por un autor inspirado. ¿Y gracias a quién la historia no termina? Gracias al Espíritu Santo. Es una época en donde el Espíritu Santo cobra una dimensión muy importante, ¿no? Es el principio, es el que inspira y la garantía. ¿Por qué? Porque es el que inspira a no decaer en la incredulidad. Fíjense, a mí me encanta porque siempre digo que el Señor nos ayuda a nosotros los días miércoles, porque los tiempos que vivimos tampoco son tiempos de certeza. También son tiempos de convulsión, son tiempos de guerra, son tiempos donde pasan cosas que uno dice, por Dios, no se puede entender tanta locura. Y hay veces que caemos en la tentación de pensar que el cielo está cerrado, que Dios no habla, que realmente eh, estamos como desvalidos, ¿no? Y fuera del alcance de la mano amorosa del Padre. Y acá vuelve a cobrar fuerza esto que estamos viendo. Por eso me parece providencial que estemos viendo el Apocalipsis en un tiempo de tanta convulsión y de tanto dolor en tantas partes del mundo, ¿no? Y agrego lo que les decía la semana pasada, y la persecución constante y permanente a la iglesia. Uy, me olvidé de mandarles en el mail el artículo que les prometí sobre la descripción de lo que está pasando en la iglesia en el mundo. Me voy a acordar, ya mismo me lo voy a anotar porque no lo he hecho. Y es una pena que no lo lean, ¿no? Entonces decíamos, wow, qué providencial poder estar viendo justamente el Apocalipsis en estos momentos. Entonces, en la apocalíptica, dice André Paul, se encuentra el germen en el aspecto del pensamiento cristiano, la teoría de la historia y de la vida animadas únicamente por el Espíritu Santo. Una vez más nos encontramos, en cierto modo, con la Biblia cristiana y el cristianismo antes de que existiera la iglesia. Por ello, la apocalíptica tiene igualmente este gran balón de intertestamento. ¿Por qué? Porque como le pide a Israel no abandonar la fe en aquel que está por venir,
nosotros lo leemos en términos cristológicos. El que está por venir tiene nombre y apellido. Sabemos quién es. No defrauda y nos pide que confiemos en él. Bien, entonces, em, fíjense que es una relectura de los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando vamos a leerlo, cuando vamos a trabajar cada parte del Apocalipsis, ¿no? O la literatura apocalíptica, hay como una relectura de esos libros. ¿Y qué significa eso? Que lo precedían desde su propia situación. Predecían, perdón, lo precedían, no, lo predecían desde la propia situación. Se aplica ahora a las nuevas situaciones del pueblo. Así como los profetas podían leer en los signos de los tiempos lo que estaba por venir, la apocalíptica nos ayuda a nosotros leer nuestros signos de los tiempos y entender o esperar siempre lo bueno y lo mejor. Em, Bien, acá queríamos llegar. Fíjense que vamos a entrar dentro de las características. Cuando uno tiene en la mano un libro apocalíptico va a encontrar esto siempre, lleno de símbolos. El simbolismo es una manera, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve que estudiar, yo cuando estudié mitología general comparada de toda la mitología de las religiones, una de las cosas que tuvimos que prestar atención en buena parte de la materia fue el tema de los símbolos, porque los símbolos son elementos visuales o sea, uno lo capta con los sentidos, pero con una profunda significación. Vemos un elemento que a lo mejor es un cuerno, mejor es un cordero, a lo mejor es un libro, un rollo, pero inmediatamente nos lleva y nos conecta con algo mucho más profundo que lo que estamos viendo. Por eso la simbología nos invita en el Apocalipsis a no quedarnos en la superficie, sino siempre ir en búsqueda del sentido profundo de aquello que nos está mostrando. Es un poco de la característica que tiene la literatura juánica. Casi toda la literatura de la comunidad juánica está embebida en ese deseo de ir a lo profundo. No me puedo quedar con la letra, tengo que ir al significado. Lo veíamos en el Evangelio. Bueno, ahora no me puedo quedar con la imagen. Yo no me puedo quedar con el monstruo que me asusta. Tengo que ir a lo profundo de lo que sí simboliza y significa ese monstruo en mi vida de fe, en el momento del mundo en que estamos viviendo, ¿no? Un poco es eso. Hay una tendencia a contar la historia a través de símbolos, a través de los números. Toda apocalíptica que se precie va a tener numerología. La numerología que está presente en todos los textos sagrados, pero que en el Apocalipsis aparece toda junta. El 3, el 7, el 12, el 4, el 10 y los miles, ¿no? Cuando se utilice cantidad de miles en distintas cifras, ¿no? ¿Cuáles son los objetos que más van a aparecer y que vamos a tener como en un cuadro? Coronas, cuernos, copas, trompetas, caballos, ¿no? Jinetes, ¿no? Terribles bestias, monstruos, aquello que nos asusta, ¿no? Que nos da, que nos lleva a pensar en algo que es poco agradable. También acompaña a estos objetos los colores y vamos a entender, a mí me encanta porque mi marido que hizo un curso en España con una doctora de arte sacro que fue una eminencia y que los llevaba a los lugares para poder entender el arte sacro, él me explicaba la importancia que tienen los colores
porque en los colores se dimensiona un sentido de profundidad, ya sea de eternidad, de muerte, de sabiduría, de paz, de martirio. Los colores van a también tener un rol importantísimo dentro de la apocalíptica, perdón. El tiempo, el tiempo tiene un ritmo, es cíclico, son periodos iguales. Es muy común en la apocalíptica y de ahí hago yo este comentario entre paréntesis, surgen algunas posturas que terminaron siendo heréticas del milenialismo, ¿no? Las posturas milenialistas, que después eso es muy común en algunas iglesias separadas de la Iglesia Católica, que tienen esta teoría milenaria, que después de tanta cantidad de años está por llegar el final de los tiempos, ¿no? Se basan en esto que para el Apocalipsis es tan común porque forma parte de su característica literaria, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos quiere contar con estos ciclos que se repiten? Que en realidad nosotros vivimos en el tiempo y el espacio por ser limitados y con una fecha de vencimiento, mientras que en estos ciclos se va a destacar al Señor como el Señor de la historia, como el dueño del tiempo, el que está fuera del tiempo, completamente. Vamos a ver cuando lo estemos leyendo que nos va a dar la sensación que el autor se está ubicando y viviendo una época anterior de aquello que le está aconteciendo. Y es como que está contemplando el futuro, ¿no? Pero en realidad ese futuro que está contemplando es su presente. Esa es la característica, el futuro que esa es la característica especialmente de Juan. Está contemplando es el presente, ¿no? Pero lo narra, lo expresa como si él tuviera capacidad de ver el futuro. Por eso, cuando está mal interpretado el Apocalipsis, es un desastre, porque no nos ayuda espiritualmente a entender a dónde nos quiere llevar, ¿no? Los hechos que representan tienen un telón de fondo que es el tiempo final. Por eso es un libro que utiliza la escatología, que es aquello que versa sobre los tiempos finales, sobre el juicio final, constantemente. Utiliza la escatología permanentemente. Entonces, habiendo dicho esto, fíjense la descripción, el significado de algunas de las cosas que les mencioné. El blanco en todas las religiones, salvo en algunas, ahora en algunas de Extremo Oriente, que simboliza luto, que simboliza muerte, en algunas religiones de Extremo Oriente, ¿no? Como el budismo, etcétera, shintoísmo, el zen. Lo blanco simboliza la muerte, ¿no? Para el mundo semita va a simbolizar la victoria y, por supuesto, la pureza. Yo agrego la eternidad también la eternidad. El rojo siempre es asesinato, violencia, martirio, ¿no? Por eso la iglesia incorporó el color rojo en las vestimentas litúrgicas cuando se celebra y se conmemora la fecha de un mártir. Y cuando es memoria obligatoria, fíjense que cuando el sacerdote en un tiempo, digamos, ordinario, donde habitualmente están vestidos de verde, un día aparece vestido de rojo y resulta que es el día de San Lorenzo Mártir, el diácono que mataron, ¿no? Que martirizaron en el fuego. Entonces, bueno, para darles un ejemplo como eso también eh, influyó
De alguna manera, el blanco también, la resurrección, los tiempos litúrgicos como la Navidad, ¿no? La Pascua, todo lo que es gloria, todo lo que es eternidad, todo lo que es victoria, va a estar relacionado con el blanco. Y el negro para nosotros es la muerte, la no vida, digamos, ¿no? La no luz, la impiedad, ¿no? Lo oscuro, la no fe. Todo lo que es negro es como que no hay fe. Por eso la oscuridad de la noche para la comunidad juánica va a estar ligada a no hay creencia. Números, 3,5. Fíjense qué interesante la imperfección. 3,5 es la imperfección. Una vez pregunté yo cuando estudié, yo tuve que estudiar numerología porque teníamos cábala como materia de filosofía judía, no la cábala moderna, que es que raya con la New Age y con la adivinación y la cosa poco seria, sino la Kabbalah como la parte mística de la filosofía judía que se estudia con mucha profundidad, ¿no? Se estudia cada uno de los signos, se estudia a través de la palabra de Dios, es muy bonita. Entonces recuerdo yo que pregunté al profesor por qué es imperfección, me dice, porque es la mitad de 7, que es la plenitud. Es la plenitud y lo completo, lo total. Entonces lo que se queda por la mitad es la imperfección, ¿no? ¡Wow! Yo me quedo pensando en cada cosa que leo y que escucho. Digo, cada vez que yo me quedo en la mitad de algo, es esto, ¿no? De no, de estar realmente haciendo gala de la imperfección de aquello que se esperaba o que yo deseaba o a donde yo de alguna manera aspiraba a llegar, ¿no? Vaya a saber. También por ser eso, fíjense que es el signo del sufrimiento, de la prueba. ¡Wow! ¿No? También, y que tiene sentido. Yo digo de la frustración, utilizando alguna terminología un poquito más nueva, más moderna, ¿no? La frustración, la ansiedad, la cosa esta la procrastinación también, ¿no? Esta cosa que también está tan de moda, esa palabra, bueno, lo voy dejando, y lo que voy surfeando es la ola de la imperfección, la ola de aquello que no me atrevo a llevar hasta el final, ¿no? En lo que a mí concierne. El número 4 representa el mundo, el espacio, me gusta decir. El mundo en cuanto cuestión espacial. ¿Por qué? Norte, sur, este y oeste. Fíjense, los 4 puntos cardinales de alguna manera me ubican. Es el espacio para los términos apocalípticos. Ya dijimos, el 7, la perfección, la plenitud. El 12 indica esto que comienza siendo la elección por parte de Dios, 12 patriarcas o 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus donde se comienza la historia de su propio pueblo, del pueblo elegido, y luego van a ser los 12 apóstoles, el nuevo Israel, la iglesia, los pilares donde van a estar cimentados la iglesia de Cristo, ¿no? Y cuando aparecen los miles, ¿qué significa todo aquello que no se puede contar? Lo contrario a la interpretación que dan errónea de que contándolo vamos a llegar a determinar qué día desaparecemos de la faz de la tierra. No, es justamente lo contrario, es lo que no se puede contar. Y a esto unimos, y discúlpenme que me bandé, aquello que el Señor dice en los evangelios, Marcos, Mateo, no corresponde a nosotros saber el tiempo y la hora, ¿no? Esto, ¿no? No hay forma de que esto esté hecho para que nosotros adivinemos cuándo va a caer el asteroide
o cuándo va a venir el final del mundo. No, a lo que me está llamando es a otra cosa que no tiene nada que ver con esa cuestión surrealista, escatológica. Vamos a utilizar mal una característica apocalíptica, ¿no? De la manera como lo utiliza el mundo, lo apocalíptico como lo destructivo, como lo final. Objetos que simbolizaban los cuernos en aquel momento, el poder, porque, claro, se veían esos animales con cuernos que tenían fuerza, y muchas veces se utilizaba el cuerno en en algún, ¿cómo se diría? Me sale tiara, ¿no? Que se ponían los reyes para simbolizar el poder sobre el pueblo. Estoy pensando que en un cuerno se guardaba el aceite de la unción de los reyes. Por eso también es el poder, porque el cuerno se ahuecaba, se le ponía un tapón y ahí se llevaba el óleo que podemos leerlo en el libro de Samuel. Samuel unge tanto a Saúl como a David, como los reyes de Israel. Por eso el cuerno es el símbolo del poder, por donde lo miremos, un poder natural o un poder dado por la unción. ¿No? Quedó claro. Cabellos blancos, eternidad, ¿no? El anciano, vamos a ver a un anciano de cabellos largos y blancos, ¿no? La eternidad, aquello que no, que está más allá del tiempo y el espacio. La vestidura larga es símbolo de la dignidad real, Dios como rey, ¿no? También el cinturón de oro. Fíjense qué interesante, y acá me voy al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que ustedes recordarán como aquel que se denomina la parábola del juicio final de las naciones. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, vengan a mí, benditos de mi Padre, no me dieron de comer, salgan, vayan a las tinieblas. Y acuérdense cómo era la historia, las ovejas eran las de la derecha y los carneros eran los de la izquierda. Como el carnero, pobre carnero, simboliza al malvado, al infiel, a aquel que no cumple la voluntad de Dios de alguna manera, y como la oveja es la docilidad, es aquella que está dispuesta en su humildad y en su pequeñez a llevar adelante la, ¿cómo se llama? La voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. ¿Alguna duda con esto? Traté más o menos de, basándome en lo que el padre Rivas, él en este libro, que si bien él es un experto en todo lo que es lo juánico, ¿no? Es un librito chiquito, ¿no? Es un libraco, es la tesis del padre, que es un biblista argentino, pero que tuvo su renombre también en Italia, en el CELAM, en Latinoamérica, tiene sus programas también en EWTN, que hace mucho tiempo que lo discontinuaron sobre el apocalipsis, justamente porque era su expertise, ¿no? Sabía muchísimo el padre Luis sobre este tema. Él propone como estos temas que se repiten a reiteración. Yo les cuento otros, los candelabros, bien típico de los semitas, ¿no? El candelabro, la luz, la presencia de Dios, los rollos, otro de los temas que van a aparecer, los sellos. Aquello que queda sellado es aquello que queda como cerrado a calicanto, no se puede abrir con facilidad, ¿no? Eh, Son más o menos aquello que me viene a la cabeza, los cuadernos, los rollos. Bueno, cuaderno es rollo, porque no había cuaderno, eran los rollos en aquel momento. Y por supuesto, el cordero, ¿no? El cordero que van a ver ustedes que buena parte del libro del Apocalipsis está dedicado a él.
al cordero degollado, al cordero martirizado. Em, Así que bueno, yo creo que acá se termina este PowerPoint, estoy casi segura, y si ustedes me permiten un minutito, voy a salir un minuto de este porque les tengo preparado otro, que es muy interesante. ¿Vamos bien? Una pregunta. ¿Estamos bien? Hola Patricia, solo saludarte. Buenos Hola. días. Hola, mira, yo echo de menos, seguro que tiene una explicación, pero echo de menos el número 3 en la numerología que Sí. acabas de explicar. El número 3. El número Sí, 3 significa en toda la numerología bíblica el momento de la revelación de Dios. Después del 3 siempre aparece una revelación por parte de Dios. Aparece se presenta, ¿no? El tercer día, eh, por lo general en el Antiguo Testamento, prepárense durante 3 días que Dios va a hablar en la montaña, ¿no? A través de la voz de Moisés. Y la resurrección, el tercer día, ¿no? La plenitud absoluta del resucitado. Entonces el 3 significa esto, la revelación de Dios, de alguna manera. gracias. No, de nada, por favor. Seguimos un cachito más, ¿tienen tiempo? Unos minutitos más. Así, ¿cuál es mi objetivo del día de hoy? Dejar acabada la introducción para empezar a leerlo. Pero aunque les parezca mentira, es necesaria esta introducción para poder entender mejor lo que vamos a ir leyendo capítulo a capítulo, ¿no? Esto es lo que les va a llegar, perdónenme que estoy haciendo lío, me entusiasmo y entro incorrectamente. Este es el que les va a llegar cuando vamos a ir avanzando, que es la segunda parte. Todos tienen su detallito, o sea, como para que ustedes puedan encontrarlo luego con facilidad. Déjenme que vamos a ampliarlo para que lo vean mejor. Em, Ahí está, miren qué bonito. ¿Por qué está esta parte? Porque, bueno, justamente era el símbolo del Cordero triunfante, ¿no? El Cordero resucitado. Cuando ustedes ven esto, es el Cordero del Apocalipsis, ¿no? Y a mí me gusta mucho explicarles que hay un libro muy bonito sobre la misa y el Apocalipsis, que es de Scott Hahn, que es Las bodas del Cordero, justamente que es el tema, uno de los temas centrales del libro del Apocalipsis de Juan, ¿no? Entonces, basándonos en la lectura de ese libro, fíjense que podemos decir, sin lugar a dudas, que el Apocalipsis es un libro litúrgico. ¿Qué significa esto? Que se utilizaba dentro de la liturgia, ¿no? Es un libro litúrgico, es un libro eh, que tiene la actualización de este sacrificio eucarístico, de esto que vemos en cada Eucaristía, el Dios que se ofrece, el Dios que se da, el Dios resucitado, y el Dios que se queda, ¿para qué? Para fortalecernos en nuestro darnos, en esta entrega nuestra, en la entrega de la iglesia, ¿no? Entonces, un poquito estos 4 puntos que les puse. En él hay una comunidad que alaba a Dios, lo alaba constantemente, vemos como himnos. Está escrito como una forma de himnología, uno que lee y otros que contestan. Por eso se le denomina liturgia. Recuerden ustedes que la palabra liturgión significa lo que hace el pueblo para Dios. Es el hacer del hombre para Dios. Esa es la palabra, la etimología de la palabra liturgia, ¿no? Em, Se alaba a Dios y se lo reconoce constante y permanentemente como el santo, el omnipotente, ¿no? Siempre asociado a Cristo en el Apocalipsis de Juan. El pueblo es la comunidad que alaba a este Dios a través de Cristo, por Cristo con Él y en Él, ¿no? Es una comunidad sacerdotal. Miren qué hermosa. Y acá están los capítulos donde uno puede ver ese esquema que lo vamos a ir leyendo. Todo él
todo el apocalipsis que parece que ocurriría en el tiempo, no, pasa en un día. Es un día, es la expresión de un día completo, un domingo, en donde se vive, se relata, se canta, se celebra la resurrección de Cristo, ¿no? Es lo más, este, es lo más acertado. Hay una persona que lee, un grupo que escucha y que canta himnos, ¿no? Es un poquito el movimiento. Em, Fíjense, Scott Hahn en ese libro tan bonito dice, incluso en una lectura superficial del Apocalipsis muestra la presencia de un lenguaje litúrgico relativo al culto. El lenguaje cultual juega un papel importante dándole unidad al libro. O sea que hay dentro de todo lo que es el estilo, hay un lenguaje que es como litúrgico, como de culto, que le da unidad. Acá estamos celebrando algo. ¿Qué estamos celebrando? A Cristo resucitado. ¿Qué estamos celebrando? Que el Señor, que es el primer resucitado, nos augura que todos nosotros estaremos en el mismo lugar como Él. Ese es el sentido pleno, la esperanza, ¿no? ¿Qué nos dice el padre Rivas cuando él hace el estudio del Apocalipsis? Él dice hay dos partes. Todos los estudiosos del Apocalipsis coinciden en esto. El Apocalipsis tiene dos partes definidas, muy desiguales para Rivas, para los demás no. Pero para el padre Rivas dice, la primera parte es la visión preliminar de Juan y las cartas a las 7 iglesias que van del capítulo 1 al capítulo 3. Y la segunda parte arranca en el capítulo 4 con las visiones de Juan, con esas visiones en ese universo en donde se da la batalla del bien y el mal, ¿no? Y los mártires y todo lo que expresa. Ahora bien, una división más reciente, que nos lo trae en su libro el padre von Rexnich, dice, son dos partes. Es verdad, él dice, son tres partes, perdónenme, tres partes. Lo voy a aclarar acá porque no lo puse como primer puntito porque me, me apuré. Del 1 al 3, la visión preliminar y las cartas a las iglesias. Eso es así. Del 4 al 11 está todo dedicado al Cordero. Es el Cordero, que es Jesús mismo, que es el único que puede abrir el libro sellado, porque es el Señor del tiempo, del conocimiento, de la historia, de todo. ¿Ven? Entonces fíjense qué bonito, nada de revelaciones sobre el futuro traídas por nadie más. Acá no hay adivinos, acá no hay elementos que hay que saber leer en el cielo, acá no hay nada esotérico. Acá es solo Cristo el que puede revelarnos el futuro porque solo Él es el dueño de ese futuro. Solo Cristo, solo el Cordero, por eso es que puede abrir el libro. Puede iluminar todo el sentido del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso es tan hermoso este libro, chicas, porque ¿qué nos dice? Nos lo dice, miren, el Señor en su revelación nos explica todo el Antiguo Testamento. Nos muestra cómo el Antiguo Testamento hablaba de Él, cómo el Antiguo Testamento hablaba de su victoria, que es nuestra victoria, que es la victoria de la iglesia, ¿no? Entonces emplea la figura del Cordero para Cristo, obviamente. ¿Por qué? Porque el Cordero no viene a engañar a nadie. Volvemos de nuevo con Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salve, no se condene. No hay nada más inocente, más puro, más pacífico que ver un cordero, ¿no? A mí me da una cosa cuando voy por acá caminando por el campo y veo en esta época de verano donde nacen las crías, los corderitos al lado de la madre.
Una cosa absolutamente hermosa. ¿Y a quién le puede hacer mal ese cordero? A nadie. Él solamente viene a dar vida, no a tomarla o a destruirla. Por ende, el Apocalipsis no es un libro de destrucción, es un libro de esperanza, de vida y de vida eterna. Y por último, el tercer o la tercera parte en que podemos dividir este hermoso libro es del capítulo 12 al 22, que es el último, en donde se revela el Hijo del Hombre, ¿no? En el hombre en que Dios reina plenamente, el verdadero hombre y verdadero Dios, que está resucitado y que está sentado a la derecha de Dios Padre y que nos viene a traer el reino de Dios, la nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial que baja como una novia engalanada, con quien se esposa y se esposa para siempre, ¿no? Esas son las partes que de alguna manera vamos a ir recorriendo. Simplemente después de una introducción en la figura de Cristo, vamos a ver que resaltan los títulos, como era en el Evangelio, sobre su realeza y sobre su condición sacerdotal. Y la condición sacerdotal de los cristianos que la tenemos por el bautismo. Juan nos va a contar la visión que tiene de este Hijo del Hombre, con rasgos que nos llevan claramente a ver que este Hijo de Hombre es Hijo de Hombre, pero también tiene su condición divina, real y sacerdotal. Es hombre, rey y sacerdote. Vamos a empezar a ver y a leer las cartas, que las cartas no surgen de la mentalidad de este hombre sabio, no, 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 son redactadas por Dios. ¿Por qué? Para que le lleve lo que cada iglesia tiene que trabajar en su fuero íntimo, ¿no? Y que son aquellas que figuraban en aquel momento y que van a formar parte de la iglesia total e integral. Acá nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar cuando la semana que viene yo con este cuadrito puesto allí lo analicemos juntos. Este es un cuadro bellísimo encontrado en una iglesia en Europa. Tiene el nombre, me río porque yo soy Weinberg y es el cuadro de Bamberger, parecido a mi nombre, que fue el que lo descubrió en una iglesia aproximadamente hecho en el medioevo, antiquísimo. Y este cuadrito, que me encantó cuando lo busqué en la web y lo encontré, tengo que poner el lugar donde lo encontré para poder hacer bien el copyright, antes de pasárselos, como corresponde, nos expresa eso que vamos a leer, que ya vamos a empezar a leer la semana próxima en este capítulo, en esta primera parte del Apocalipsis de Juan. Así que acá nos quedamos. No se los voy a mandar esto para que les sea bien intrigante y vengan la semana que viene. ¡Qué mala soy! ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que les haya quedado así medio, "Uy, me mareó esta mujer, tanta palabra"? Patricia, me encantó porque yo hice cursos sobre el apocalipsis, nunca entendí nada. No te escuchamos. ¿Y por qué? Si yo está bien, ¿no me escuchás? ¿Por qué no me escuchan? Patri, ¿me escuchas? No Yo escucho a ¿por, Elsa. por qué Patri, no me escuchan? Patri, Estoy Patri, acá, ok. acá estoy. Se ve que por unos segunditos deben de estar trabajando donde... Mira qué bien al final. ¿Qué decías, Elsa? Por No, favor, ¿lo podés no, repetir para mí? Patricia, no, lo que te quería decir, ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto. Eh, yo hice cursos con el padre Biglia hace muchos años sobre el apocalipsis y no entendí nada. Ah, Eh, me, bueno, ent- me ahora lo estamos usando a él para que entiendas un poco. Pobrecito, claro, no, ya murió es muy joven, murió, pobrecito padre Biglia, pero no entendí absolutamente nada. ¿Por Ah, qué? no, Viña, sí, no, no. Sí, 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 ¿Lo sí. conociste? De Murió, nombre pobrecito, muy, nomás. muy joven, muy joven. Y bueno, y vos sabés que
yo no entendía nada. Qué importante lo que vos explicaste sobre el simbolismo, sobre los números, porque Mm. si no entendemos eso, no podemos entender nada del Apocalipsis. Y me encantó, la verdad, que es como que se me abrió Qué todo bueno. un mira, Y un todavía no mundo. empezamos a leerlo, Me así que encantó, vas a ver que Patricia. se te va a abrir del todo. Menos mal que me pude comunicar con vos, porque le rogué tanto a Dios que quería comunicarme con vos y no podía. Bueno, gracias a Dios. Gracias, Patricia, me Un encantó. beso enorme, gracias a ti, querida Elsa. Antes de que me olvide, aprovecho que veo a varias que están por peregrinar en la próxima Semana Santa, que nos vamos a Tierra Santa. El martes próximo, día 10, vamos a tener un Zoom a las 6:30 de la tarde, hora de Miami. Así que yo les voy a enviar un email con el Zoom para que lo tenga. Es el único día que puede Blanca. Así que no tenía opción de la elección. Así que con mucho gusto lo vamos a grabar para los que no puedan estar, quédense tranquila que después se lo enviamos. Pero vamos a tener esa reunión a las 6:30 hora de Miami. Los que vivimos Patri, en el Río de la Plata son 8:30 de la noche. mándamelo por WhatsApp porque te acordás que los mails me siguen Sí, sin sí, llegar sí, nada y yo me te voy lo a mando, olvidar. yo te lo mando. ¿Tá? Gracias. No, eso lo vamos a pasar por WhatsApp a Porque todo el mundo, quédense tranquilos. los mails Voy de a armar Blanca me un chat. llegan. Voy a armar un Ah, chat con los peregrinos, disculpen los sí, que no lo son y que estoy ocupando este tiempo, pero sí, como es pero algo que veo que hay varios, es simplemente para que estén atentos, martes próximo, 6:30 de la tarde, hora de Miami. Buenísimo. gracias. No, a ustedes, disculpen. Cuando vi toda la gente dije, ups, voy a aprovechar. Así que nada, recuerden simplemente también que los días martes al mediodía en, ¿cómo se llama? Los martes al mediodía en EWTN en español, hora de Miami, están pasando un capítulo distinto de las mujeres de la Biblia. Les digo porque algunos me Yo preguntaron, quería eso. todos los martes al mediodía están haciendo creo que es a las 12 del mediodía, una cosa así, hora Estados Unidos Este. O sea que los que vivimos en Argentina, 2 de la tarde, Colombia, 2 de la tarde, no, Colombia a la misma hora de Miami, perdónenme. Estoy haciendo lío. Ustedes busquen, miren, la hora de Miami es a las 12. Vamos a hacer así para yo no hacer lío. En Argentina sí, 2 de la tarde, por aquellos que me preguntaron. Bien. Dos de la tarde, no, te equivocaba. Bueno, si estamos bien, entonces nos vemos el próximo miércoles, como dice Ernesto, calentando motores para empezar a leer el Apocalipsis juntos y disfrutar esa belleza de lectura que realmente no tiene desperdicio.